Esta comunidad, ubicada en las faldas del Cerro del Chiquihuite, en los linderos del Distrito Federal y San Juan Ixhuatepec, municipio de Tlalnepantla en el Estado de México, se volvió tristemente célebre aquel 19 de noviembre de 1984. No está claro si el origen fue un camión incendiado, una fuga o un descuido humano, pero las detonaciones no pidieron explicación. Las llamas y el humo se podían contemplar a kilómetros del lugar. En el 84 yo cumplía los 11 años, entonces vivo en la Lázaro Cárdenas, primera sección. A lo que es la parte alta del cerro, pues hasta allá se sentía la radiación. El número de muertes fue impreciso, pero superó las 500 víctimas, 2.000 heridos, cientos de quemados y muchos intoxicados por gas propano. Va a ser muy dramático, muy feo, espantoso, como si estuvieran explotando. Ahora sí que eran unas esferas muy feas, ¿verdad? Salía mucha lumbre. Aunque la zona quedó destruida, hoy se repobló. Ahora, muchas cosas han cambiado en el lugar. Este terreno que ve usted aquí, a mis espaldas, era la zona de almacenamiento de tanques de gas LP de Pemex. Ahora es el Parque Cricri. Y únicamente pasando estas vías del tren, viene la colonia de San Juan Ixhuatepec, en donde hubo casas alguna vez, pero fueron destruidas por las llamas. Y ahora es un parque público. Del accidente se aprendieron varias lecciones. Se intensificaron las medidas de seguridad. A los camiones distribuidores de gas les pusieron un cable que todo el tiempo tiene contacto con el suelo mientras avanza. Su función es eliminar cualquier chispa. Mírelo, se llama matachispas. Las medidas de seguridad y la infraestructura que tenemos, como es el equipo de bombeo para la aspersión, como son nuestra brigada contra incendios, nuestro consultorio médico. Hoy, San Juanico es una comunidad pujante. La gente vive ya sin el temor de las explosiones, pero con el triste recuerdo de aquel fatídico 19 de noviembre. Nuestros hábitos y conductas diarias, tanto en el trabajo como fuera de él, tienen consecuencias en nuestro organismo. La dieta, el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, así como la obesidad o el estrés, son factores que pueden mermar nuestra salud e incluso tener consecuencias fatales. En la actualidad, cada persona pasa alrededor de un tercio de su vida en el centro de trabajo. Nuestro entorno laboral llega a convertirse casi en nuestra segunda familia, influyendo en nuestro estado de ánimo, relaciones sociales y la vida en general. Entonces, ¿dónde mejor podemos vigilar nuestra salud que en este entorno? La vigilancia de la salud consiste en una serie de actividades integradas, no solo referidas a la medicina del trabajo, para conseguir evitar que los riesgos derivados del trabajo dañen a la salud del trabajador. Las características que tiene que reunir la vigilancia de la salud de acuerdo con la normativa son, en primer lugar, debe ser garantizada por el empresario en todo momento, debe ser voluntaria para el trabajador, salvo en unos supuestos legalmente establecidos, tiene que ser gratuita, documentada, planificada y en algunos casos incluso ser prolongada después de la propia actividad laboral, de la vida laboral del trabajador.
Así, la vigilancia de la salud en la empresa engloba una serie de actividades referidas tanto a individuos como a colectividades y están orientadas a la prevención de riesgos laborales, cuyos objetivos generales tienen que ver con la identificación de problemas de salud y la evaluación de intervenciones preventivas. La vigilancia de las enfermedades y lesiones de origen profesional consiste en el control sistemático y continuo de los episodios relacionados con la salud en la población activa, con el fin de prevenir y controlar los riesgos profesionales, así como las enfermedades y lesiones asociadas a ellos. A partir de las conclusiones obtenidas, se elaborará un plan preventivo. Aunque la vigilancia de la salud es una actividad propia del ámbito de la medicina del trabajo, supone una relación de interacción y complementariedad multidisciplinar con el resto de integrantes del servicio de prevención. Necesita nutrirse de informaciones productivas por otros especialistas y aporta, a su vez, los resultados de su actividad específica al ámbito interdisciplinar de la evaluación de riesgos y la planificación de la prevención. Su objetivo es la creación de un entorno laboral más sano y seguro mediante la concienciación de todos los agentes implicados en la cultura de la salud. Esto se traduce en la promoción de estilos de vida saludables y en la valoración y análisis de los factores de riesgo de las empresas en función de su tamaño, sector de actividad, puestos de trabajo existentes y recursos disponibles. Los trabajadores y trabajadoras son conscientes de la importancia de la vigilancia de la salud, esto es, los reconocimientos médicos específicos en función del puesto de trabajo que desarrollan. Lo que ocurre es que en algunos casos la vigilancia de la salud se lleva en la empresa solo con un carácter puramente formal, es decir, no tienen la calidad que debieran tener y en esos casos los trabajadores no sienten su salud tutelada por el empresario. La empresa ha de velar por nuestra salud, evitando y controlando los factores riesgo a los que estamos expuestos mientras trabajamos. Pero, ¿qué ocurre con el cáncer, el infarto u otras dolencias coronarias que no parecen tener relación con nuestro trabajo? Analicemos primero cómo se producen estas patologías. Un infarto es la falta de aporte sanguíneo a una determinada parte del organismo, como consecuencia de la obstrucción de las arterias o arterias que correspondan, que son las que tienen que llevar ese aporte sanguíneo a esa parte del organismo. Normalmente entendemos por infarto cuando se produce ese fenómeno a nivel del corazón. La producción de un infarto son múltiples y variados, desde los de origen psíquico, los de origen social, por preocupaciones familiares, preocupaciones económicas, los de origen de malos hábitos alimenticios, los de origen de malos hábitos educacionales, en fin, son múltiples y todos intervienen a la vez en el hecho de que se produzca un infarto. Las enfermedades cardiovasculares son una de las causas más frecuentes de mortalidad y morbilidad en la actualidad. En los países industrializados, cerca del 20% de la población activa sufre un trastorno cardiovascular en algún momento de su vida laboral, y la incidencia aumenta con la edad de forma radical. Debido a la complejidad de este trastorno, solo una pequeña porción de enfermedades cardiovasculares están reconocidas como enfermedad laboral. Pero también es cierto que las condiciones de trabajo y sus exigencias juegan un papel importante y en muchos casos determinante en el proceso multifactorial que origina estas enfermedades. El infarto se puede producir como consecuencia de una actividad laboral. En la catalogación del infarto como accidente de trabajo o bien como enfermedad profesional se dilucida en los ambientes judiciales y es debido a la gran variedad de factores que influyen. Entonces, la lucha más eficiente para este tipo de dolencias es la prevención. Y para prevenir se deben identificar cuáles son los factores de riesgo, tanto a nivel general como laboral, agrupándolos en categorías. Hablaremos de factores psicosomáticos, como la hipertensión arterial, factores de comportamiento o hábitos nocivos como el tabaquismo o la malnutrición y por último los factores de tensión en los campos laboral, social y privado.
Estos factores no necesariamente tienen que provocar una enfermedad cardiovascular, pero sí que pueden acentuar una dolencia ya existente. El estrés, por ejemplo, aunque no llegue a causar un infarto, puede tener alguna incidencia en la aparición de anginas de pecho, taquicardias u otro tipo de dolencias relacionadas. La vigilancia de la salud debe establecer mecanismos que ayuden a identificar y erradicar tanto los factores de riesgo que hay en el lugar de trabajo como los hábitos de la persona que sean poco saludables. Las enfermedades cardiovasculares no solo pueden prevenirse, sino es la mejor manera de evitarlas. Es posible, por supuesto, el detectar los daños previos al infarto. Lógicamente, un infarto hay que tratarlo de forma urgente y normalmente se detecta o se diagnostica en el momento en que se produce. Por tanto, es importante identificar de forma precoz a los trabajadores con ECV incipientes, modificar sus trabajos o el ambiente de trabajo para reducir el riesgo de perjuicios sobre su salud. Localizar e intentar erradicar estas circunstancias, así como informar a los trabajadores sobre hábitos y conductas saludables, es la mejor forma de luchar contra este tipo de dolencia. Pero, ¿y el cáncer? ¿Puede estar relacionado con una tarea concreta? El cáncer es una proliferación rápida y descontrolada de células anormales cuyo contenido genético está dañado. Estas células, al dividirse, transmiten ese mensaje genético erróneo a las nuevas células, por lo que también resultan dañadas. El cáncer es, en esencia, un proceso genético. Pero se sabe que hay ciertas circunstancias que son capaces de originar la aparición de un tumor maligno en un porcentaje de los individuos expuestos a ellas. Estos son las alteraciones genéticas heredadas, los productos químicos, las radiaciones ionizantes, las infecciones o virus y los traumas. Existen varios tipos de cáncer que tienen más relación con el entorno laboral, o más que con el entorno laboral, habría que decir con la actividad laboral que se realiza. Los fundamentales y que todos conocemos o son más conocidos por la población en general son los cánceres de pulmón, los cánceres de hígado, los cánceres de vejiga, de la orina y algún otro de tipo hematológico. Esos son los más frecuentes. Pero no solo la exposición a factores externos y la herencia genética están detrás del cáncer. Los malos hábitos y adicciones pueden originar el desarrollo de esta enfermedad. Por ejemplo, se ha demostrado que adicciones como el tabaquismo o una deficiente alimentación aumentan la probabilidad de desarrollar esta enfermedad. El mejor aliado contra el cáncer es la prevención. Por eso, una de las tareas principales a llevar a cabo desde la vigilancia de la salud es informar a los trabajadores acerca de hábitos saludables y sobre cómo afectan determinados estilos de vida a nuestra salud. Esto se conoce como la cultura de la salud. Pero, ¿y en cuanto a factores ambientales ajenos a la propia persona y que se dan en el puesto de trabajo? Determinados entornos laborales o determinadas actividades laborales en las que intervienen determinados productos que pueden y que está demostrado que producen cáncer. Entonces, por eso, en nuestras actividades como servicios de prevención nos dedicamos fundamentalmente a la detección de esos factores de riesgo que pueden provocar la aparición de un cáncer en los trabajadores. El hecho de que sea la incidencia menor no significa que no consideremos el asunto como un asunto de gran gravedad. En definitiva, si los mejores aliados contra el cáncer son la prevención y la detección precoz, resulta indispensable la promoción de un entorno laboral más sano y de hábitos saludables en el ámbito personal. Si a esto le sumamos la vigilancia de la salud en el puesto de trabajo mediante revisiones médicas y análisis periódicos, conseguiremos reducir mucho las probabilidades de sufrir este tipo de enfermedad y, por tanto, mejorará nuestra calidad y esperanza de vida. Pero también existen enfermedades que afectan a nuestro bienestar psicológico y que pueden tener efectos físicos e incluso llegar a provocar un accidente. ¿Existen en el entorno de trabajo factores desencadenantes? Una vez más, la respuesta es sí.
nos centraremos en el estrés, el acoso laboral, el mobbing y el síndrome del quemado o burnout. El estrés, el mobbing, el burnout, el acoso, son todos manifestaciones de lo que conocemos actualmente como los riesgos psicosociales. Son una serie de riesgos que los trabajadores y trabajadoras pueden padecer y que sin embargo no son tangibles, no son visibles, se van produciendo a lo largo del tiempo. Está más relacionado, por ejemplo, el mobbing con el acoso, que es más o menos lo mismo pero de una forma más continuada, y está muy relacionado, por ejemplo, el estrés con el burnout. El estrés, el sufrimiento continuo del estrés llega a producir el burnout, que es lo que conocemos como síndrome de estar quemado, ¿no? Estos trastornos, al tratarse de patologías, tienen consecuencias en nuestra salud. El problema es que la detección no resulta sencilla, puesto que este tipo de enfermedades afectan en primer término a la salud mental del trabajador, y eso, a priori, no es tangible. En cualquier caso, sí pueden observarse algunas señales de alarma, como el agotamiento emocional, el desánimo, el cansancio permanente o la depresión. Incluso, en el caso del estrés, se pueden apreciar síntomas físicos como sudoración, temblores o la alteración severa del ritmo cardíaco y de circulación. Las causas que provocan la aparición de este tipo de enfermedades son variadas y dependen, además, de las características psicológicas del trabajador en cuestión. Aunque normalmente se trata de factores relacionados con la organización del trabajo, también existen elementos físicos, químicos, acústicos o somáticos que directa o indirectamente desestabilizan el equilibrio dinámico del organismo. ¿Qué consecuencias para la salud tienen este tipo de trastornos? El estrés efectivamente puede llegar a producir un daño fisiológico, como se conoce normalmente, aunque yo prefiero llamarle un daño psicosomático, porque es un daño somático, un daño que el cuerpo presenta, que el cuerpo manifiesta, un daño orgánico derivado del sufrimiento que está pasando del tipo psicológico. Es importante que la empresa utilice todos los medios a su alcance para prevenir este tipo de trastornos. Esto no siempre es fácil. Por eso, se han de planificar rutinas de trabajo que eviten la sobrecarga de los trabajadores, dar facilidades para mejorar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, motivar a los empleados, etc. Todas estas medidas se incluirán en el plan de prevención de la empresa. Pero, ¿qué puede hacer ante situaciones de acoso? Huelga decir que el acoso laboral está tipificado como delito en toda España. Así que, cuando se detecten estos comportamientos, se deben denunciar y, siempre que sea posible, documentarlos minuciosamente y aportar pruebas. También es fundamental establecer mecanismos de apoyo a las víctimas para lo que es necesario que tanto el empresario como el conjunto de trabajadores estén alerta ante este tipo de situaciones injustificables y actúen con firmeza para combatirlas. La colaboración de todos los agentes implicados, trabajadores, empresarios, administración y representantes sindicales, resulta imprescindible para conseguir mejorar las condiciones de trabajo. Y con esta coordinación se consigue la formación y la concienciación de los trabajadores acerca de los factores de riesgo del puesto de trabajo, así como la forma de prevenirlos. Como en todas las funciones y materias de seguridad y salud laboral, esto es una labor de conjunto. Qué duda cabe que a las administraciones pues lo que le cabe principalmente es impulsar lo que son todas las políticas preventivas, y el apartado de vigilancia de la salud es algo fundamental, haciendo cumplir y que se cumpla lo que es la legislación vigente. Las empresas, por supuesto, como no, están obligadas a realizar una correcta vigilancia de la salud, cumpliendo lo que son todas las normativas en prevención de riesgos laborales, y los agentes sociales, los sindicatos, como legítimos representantes de los trabajadores, impulsando a través de la negociación colectiva todo el bagaje fundamental para conseguir una vigilancia de la salud adecuada, haciendo el deber vigilando para que se cumpla lo que es la legislación vigente, avanzando en los derechos y en las condiciones laborales de los trabajadores y, en definitiva, mejorando, como bien digo y valga la redundancia, las condiciones de todos los trabajadores y trabajadoras.
El funcionamiento óptimo de una empresa va más allá del exclusivo cumplimiento de los objetivos productivos. Hay que velar también por la salud fisiológica y psicológica de los miembros de la empresa. La implantación de estas estrategias de salud laboral tendrá consecuencias positivas a varios niveles, puesto que no solo buscan el crecimiento de una empresa en particular, sino de la economía en general. El crecimiento estratégico de las empresas españolas, el hacerlas más competitivas, no solo a nivel nacional, sino también internacional, provocará el crecimiento de las economías regionales y nacionales. Y todo esto sin descuidar a los principales eslabones de la cadena de producción, los trabajadores. Dado los niveles de siniestralidad que tenemos en la empresa andaluza, los accidentes que sufren los trabajadores y las trabajadoras en su trabajo, es fundamental el que el sindicato, el que la Unión General de Trabajadores haga un seguimiento permanente del cumplimiento de las normas en materia de seguridad y salud laboral. Por lo tanto, es una de las actividades fundamentales en la actualidad de la UGT y una prioridad a la hora de mantener nuestra presencia en la empresa. Bienvenidos. Parte importante de la implementación del Plan ESI en su empresa es la capacitación sobre riesgo y consecuencias en la salud por exposición del sílice a todos los empleados. 3M te detalla los 11 pasos que debe contener esta capacitación. Número 1. ¿Qué es la sílice cristalina y en qué materiales se encuentra? La sílice es un compuesto de silicio y oxígeno y se encuentra en el 28% de la corteza terrestre. Una de las formas en que se presenta naturalmente es el cuarzo. Número 2. Información de los procesos y puestos de trabajo de riesgo. En esta sección se describen los procesos de la empresa, como por ejemplo, remoción de pintura, limpiezas abrasivas, especialmente si el proceso es arenado, además de perforar y vaciar rocas o concreto. Número 3. Efectos adversos sobre la salud por exposición a sílice. La silicosis es una enfermedad de los pulmones, incapacitante y con frecuencia mortal, causada por respirar polvo que contiene partículas de sílice. Existen 3 tipos de silicosis: crónica, acelerada y aguda. Número 4. Hojas de datos de seguridad de sustancias que contienen sílice. En esta sección se debe publicar la hoja de seguridad de sílice de la empresa. Medidas y controles ambientales para la seguridad del trabajador.
Los controles de ingeniería eliminan o reducen la exposición a un agente mediante la sustitución de materias primas, cambios de procesos, aislamiento y o ventilación. Número 6. Medidas preventivas en situaciones de contingencia. En esta sección se debe hablar del plan de emergencia para contingencias ambientales de la empresa. Número 7. Instrucciones sobre el uso y cuidados del equipo protector. 3M da una completa descripción del uso correcto del respirador, las pruebas de ajuste, la limpieza y mantención del respirador. Número 8. Normas en materia de embalaje, señalización y etiquetado. Cada producto que contenga una concentración igual o mayor a 0,1% de sílice debe indicarlo en la etiqueta. Número 9. Instrucciones para obedecer la señalética. Se debe contar con letreros de advertencia para alertar a los trabajadores sobre el peligro y especificar el uso obligatorio de equipo de protección personal. Número 10. Taller práctico. Discusión sobre la importancia de los controles de ingeniería, higiene personal y las prácticas de trabajo para reducir la exposición a sílice. Número 11. Sistema de control de la entrega de la capacitación. La capacitación debe quedar registrada y 3M pone a tu disposición un registro. Los ejemplos recién vistos nos muestran que el autocuidado es fundamental y que soy yo el encargado de mi seguridad y bienestar físico. Muchas gracias y recuerda visitarnos en www.juntoscontralasilicosis.cl. La protección respiratoria como medida de prevención. La protección respiratoria como medida de prevención es una necesidad básica en las empresas que presentan en sus ambientes de trabajo agentes que se propagan por el aire y que son nocivos para la salud de los trabajadores. Con este objetivo es indispensable una buena selección del protector respiratorio y trabajadores que estén capacitados en su correcto uso y mantenimiento. Pequeños actos que ponen en riesgo su salud, como llevar el protector respiratorio en lugares incorrectos o en mal estado. Los protectores respiratorios protegen la salud de cada trabajador, ya que su principal función es impedir que sustancias dañinas para el organismo ingresen por vía respiratoria a su cuerpo. Por esto, es de suma importancia que preste mucha atención a los consejos que le presentamos a continuación. Máscara de protección respiratoria y sus componentes. La máscara y sus componentes juegan un papel fundamental en su protección respiratoria. Tenga en cuenta las siguientes precauciones. Hola, Mariela, ¿cómo estás? Tenga siempre presente que su protector respiratorio debe colocarse antes de llegar a su puesto de trabajo, nunca después o para durante. Que la máscara no se me trabe, ¿ah? Claro que bien sellado. Parece que hay que afeitarse, mira cómo estoy. Debe ajustar perfectamente a su rostro. El uso de barba está prohibido, ya que impide un buen sellado de la máscara con la cara. Sistema de elástico de ajuste. Ambos tirantes o elásticos deben ajustarse de tal forma que la máscara quede correctamente ajustada. Tape la válvula de exhalación con las manos e inhale. El protector respiratorio debe pegarse a su rostro. De la misma manera, tape la válvula de inhalación ubicada en el centro de la máscara. Sople el protector respiratorio. Debe inflarse. Recuerde que no solo el protector respiratorio es importante en su trabajo. También debe utilizar siempre los elementos de protección personal que le proporciona su empleador, tales como guantes, casco, zapatos de seguridad, delantal plástico y o de cuero
y todos aquellos que le protegerán mientras esté realizando su trabajo diario. Reemplazo del filtro de carbón activo. Si está usando un filtro de carbón activo y siente el olor al agente químico que está usando, es signo de que la vida útil del filtro ha terminado. Del mismo modo, si el agente presente es un polvo donde se requiere de un filtro mecánico y se dificulta la respiración, es porque ha colmatado. Retire su protector respiratorio fuera del lugar de trabajo para no ser expuesto a los contaminantes. Buenas tardes, no me contaminaba esto. Es puro filtro nuevo. Medidas de higiene. Recuerde muy bien que el protector será un fiel compañero que protegerá su salud mientras se encuentre expuesto a los contaminantes dañinos que están en su ambiente de trabajo. Recuerde siempre que su protector es personal e intransferible. ¿Suelta la mascarilla, Venegas? ¿La máscara? No, no se puede. Oye, pero si la máscara es personal, pues, hombre. Aparte que cada uno tiene la suya, ¿no? Su protector respiratorio también requiere de medidas de higiene. Usted debe mantenerlo limpio y seco para que su funcionamiento sea óptimo mañana, protegiéndolo de los agentes tóxicos que hay en su trabajo. Lávelo sacando los filtros o cartuchos y sumergiéndolo en agua con jabón o detergente. Saque las válvulas con cuidado y escobíllelo si es necesario. Nunca use solventes. Séquelo cuidadosamente. Nunca deje su protector respiratorio en la zona donde trabaja, ya que se ensuciará y reducirá su vida útil. Guárdelo en una bolsa plástica sellada o bien doblada dentro de su casillero. Esperamos que tenga presente todas estas medidas preventivas para el correcto uso y mantención de su protector, asegurando así su bienestar. Los tapones auditivos de espuma son muy populares. Son cómodos para utilizarse e ideales cuando los tapones auditivos se necesitan reemplazar continuamente. Cuando se utilizan de forma correcta, los tapones auditivos de espuma proveen una excelente reducción del ruido. Antes de colocarse unos tapones auditivos de espuma en sus oídos, lave sus manos. Así evitará que la suciedad llegue a sus oídos. Sostenga el protector auditivo entre su pulgar y sus 2 primeros dedos. Posteriormente, presiónelo y enróllelo hasta que el tapón se vuelva mucho más pequeño de lo normal. Mientras realice esta actividad, con su otra mano, jale hacia atrás y arriba la oreja del lado contrario para abrir su canal auditivo. Inserte el tapón auditivo tan profundo como usted pueda y mantenga el tapón auditivo hasta que se expanda dentro de su canal auditivo y se genere un sello en su oído. Después de que coloque los 2 tapones auditivos en sus oídos, verifique el ajuste hablando fuerte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Su voz debe escucharse fuerte y hueca, como si estuviera dentro de un barril. Los sonidos alrededor suyo deben sonar amortiguados. Los tapones de hule pueden ser reutilizados varias veces. No hay necesidad de enrollar estos tapones antes de colocarlos en sus oídos. Simplemente, abre el canal auditivo de su oído e inserte gentilmente el tapón hasta que se genere un buen sello.
Vivimos y trabajamos en un mundo lleno de ruido. Usted puede referirse al ruido como un sonido no deseado. Cuando el ruido y algunos otros sonidos que disfrutamos, como la música, se tornan altos, se vuelven peligrosos. Si usted expone sus oídos a sonidos peligrosamente altos, día tras día, usted puede dañar sus oídos permanentemente. Afortunadamente, usted puede prevenir la pérdida auditiva protegiendo sus oídos en el trabajo y en su casa. La intensidad o el volumen del sonido se mide en decibeles. Conforme un sonido se vuelve más intenso, los decibeles son mayores. El tono del sonido se mide en frecuencia o vibraciones por minuto. Podemos escuchar sonidos desde tonos muy bajos hasta tonos muy altos. El sonido son ondas de presión en el aire que causan que el tímpano y los huesos del oído medio vibren. En el oído interno, cerca de 20.000 células nerviosas reaccionan a las ondas de sonido mandando información a su cerebro. Su cerebro decodifica la información, por lo cual usted escucha el sonido. Aun cuando usted esté acostumbrado a escuchar ruidos intensos día tras día, usted puede perder su capacidad auditiva de forma lenta a través del tiempo. Exponer sus oídos a sonidos más intensos que 85 decibeles una y otra vez destruye las células sensitivas nerviosas en el oído interno que mandan la información a su cerebro. A menos que otras lesiones generadas por el trabajo se curen si son tratadas apropiadamente, la pérdida auditiva es permanente. Una vez que usted la pierde, se va para siempre. La exposición prolongada a ruido intenso puede ocasionar que otros problemas de salud empeoren. Usted puede experimentar altos niveles de estrés y ansiedad cuando está expuesto a ruido. Incluso usted puede experimentar un zumbido o campaneo en sus oídos. Esta condición es conocida como tinnitus. El tinnitus puede desaparecer con el paso de algunas horas, después de que el ruido haya terminado. Para algunas personas, este zumbido o campaneo nunca desaparece. No comete errores. La pérdida auditiva es el problema de salud número 1 causada por una exposición prolongada a ruido. Dañar su capacidad auditiva puede tomar algún tiempo. Al principio, usted puede experimentar una ligera dificultad al escuchar al final de cada día. Este efecto temporal puede desaparecer en la siguiente mañana. Pero solo unos meses después, su capacidad auditiva puede dañarse irreversiblemente. Conforme su capacidad auditiva empeora, el escuchar conversaciones se torna muy difícil. Es muy difícil escuchar palabras de forma clara. Este es un ejemplo de cómo sonaría una pérdida auditiva severa. Aquí está la parte más importante que tiene que recordar. Cuando la grúa comience a moverse, usted se tiene que bajar del andamio y esperar. Cuando escuche que el operador de la grúa grita "todo está libre", será seguro subir nuevamente al andamio. Recuerde, no se mueva hasta que usted escuche que todo está libre. Imagínese si cada conversación fuera tan difícil de entender. Protegiendo sus oídos ahora, usted puede prevenir que esto suceda. Escuche nuevamente, en esta ocasión sin pérdida auditiva. Aquí está la parte más importante que tiene que recordar. Cuando la grúa comience a moverse, usted se tiene que bajar del andamio y esperar. Cuando escuche que el operador de la grúa grita "todo está libre", será seguro subir nuevamente al andamio. Recuerde, no se mueva hasta que usted escuche que todo está libre. Conforme su capacidad auditiva se daña, usted no solo pierde la capacidad de entender conversaciones. Además, su caro equipo de sonido puede sonar como un radio de transistores barato. Salud ocupacional, rama de la salud pública orientada a promover y mantener en el mayor grado posible el bienestar físico, mental y social de los trabajadores, protegiéndolos en su trabajo de todos los agentes perjudiciales llamados factores de riesgo para la salud. El factor de riesgo es cualquier elemento material, situación física o comportamiento humano que tiene la probabilidad de causar daño, accidentes de trabajo y o enfermedades profesionales. Salud ocupacional de la empresa. Consiste en el diagnóstico, planeación, organización, ejecución y evaluación de las distintas actividades tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores. Deben ser desarrolladas en los sitios de trabajo en forma interdisciplinaria.
Objetivos de la salud ocupacional. Garantizar un medio de trabajo seguro, agradable y digno para los trabajadores, para desarrollar niveles de desempeño eficaces para la empresa, desarrollando de igual manera el recurso humano en relación con el cumplimiento de los deberes éticos. La salud ocupacional implica un estado físico, mental y social de bienestar. La salud de una persona se puede ver afectada por males, accidentes laborales o estrés emocional. Los administradores son los encargados de cuidar el estado general de la salud de los colaboradores, incluso de su bienestar psicológico. Un colaborador competente pero deprimido y con poca autoestima puede ser tan improductivo como un colaborador enfermo u hospitalizado. La salud ocupacional se refiere a la asistencia médica preventiva. El Programa de Control Médico de Salud Ocupacional establecido en Brasil, Ley 24 de 1994, exige un examen médico antes de la admisión, uno periódico, uno cuando se cambia de función, antes de una transferencia y un examen médico en caso de despido. La medicina ocupacional incluye los exámenes médicos, además aplica programas de protección de la salud de los trabajadores, conferencias de medicina preventiva, elaboración del mapa de riesgos ambientales, un informe anual, entre otros exámenes complementarios para mantener una calidad de vida en el trabajador y una mayor producción en la organización. Los programas de salud empezaron a llamar la atención por causa de algunos programas inadecuados que causaban un aumento en la indemnización o ausentismo, en la rotación del personal, en las separaciones por enfermedades que registraban una muy baja productividad y calidad, además de otros inconvenientes que afectaban a la empresa. Un programa de salud ocupacional incluye ciertas etapas. Estas son: primera, la elaboración de un sistema de indicadores que incluya estadísticas de separaciones y seguimiento de enfermedades. Segunda, implementación de sistemas de informes médicos. Tercera, formulación de reglas y procedimientos para la prevención médica. Cuarta, recompensa a los agentes y a los supervisores por la administración eficaz de la función de la salud ocupacional. El estrés en el trabajo. El estrés se refiere al conjunto de reacciones físicas, químicas y mentales de una persona que se derivan de estímulos o elementos de tensión que están presentes en el entorno. El autoritarismo de un jefe, la desconfianza, la presión de las exigencias y los cobros, el cumplimiento de un horario, el aburrimiento y la monotonía de ciertas tareas, el ánimo bajo de los colegas, la falta de perspectivas del progreso profesional y la insatisfacción personal son causas para un mal humor y para el estrés laboral. Las fuentes principales del estrés en el trabajo son dos: las causas ambientales y las causas personales. Las causas ambientales abarcan varios factores, desde la intensidad horaria, la falta de tranquilidad, la inseguridad en el trabajo, su flujo intenso y la cantidad de trabajo. También puede causarse por ruido ambiental, que es el que emite las máquinas, las personas cuando conversan y los teléfonos que timbran. Las causas personales, en cambio, abarcan una serie de aspectos individuales que predisponen al estrés, pues cada persona reacciona de distinta manera ante los factores ambientales que lo provocan. Debido a estas causas, el estrés en el trabajo provoca serias consecuencias tanto para el colaborador como para la organización. El estrés no siempre es disfuncional. Algunas personas sometidas a un poco de presión trabajan bien y son más productivas cuando mantienen el enfoque de alcanzar metas. A veces un nivel moderado de estrés conduce a una mayor creatividad cuando una situación competitiva requiere de nuevas ideas y soluciones. Por lo general, muchas personas no se preocupan por una pequeña presión porque esta puede conducir a resultados positivos. Seguridad en el trabajo. La seguridad en el trabajo incluye 3 áreas básicas de actividad: la prevención de accidentes, la prevención de incendios y la prevención de robos. Un programa de seguridad en el trabajo requiere ciertas etapas. Estas son: primera, institución de un sistema de indicadores y estadísticas de accidentes. Segunda, implantación de sistemas de informes de medidas tomadas. Tercera, formulación de reglas y procedimientos de seguridad. Cuarta, recompensas a los gerentes y supervisores por la administración eficaz de la función de seguridad. La seguridad en el trabajo busca la prevención de accidentes y administra riesgos ocupacionales. Su finalidad es profiláctica, se anticipa al efecto de que los riesgos de accidentes sean mínimos.
Un accidente es un evento no premeditado, no produce un daño considerable, ya sea una lesión corporal, un daño material o el fallecimiento. Eso es considerado como un accidente súbito, inesperado, imprevisto, aun cuando a veces es previsible. Los accidentes en el trabajo se clasifican en accidentes sin separación y accidentes con separación. Accidentes sin separación. Después del accidente, la persona sigue trabajando sin secuela alguna ni perjuicio considerable. Este tipo de accidente no provoca separación del trabajo ni se consideran los cálculos de los índices de frecuencia, aún así debe investigar y aportar el informe. Además, debe exponer en las estadísticas mensuales. Accidente con separación. Es cuando el accidente provoca separación del colaborador y la empresa. Estos son la incapacidad laboral. La pérdida temporal de la capacidad para trabajar y sus secuelas se prolongan durante un periodo inferior a un año. Al regresar al trabajo, la persona asume su función sin reducción alguna en su capacidad laboral. Incapacidad parcial permanente. Provoca la reducción parcial y permanente de la capacidad para trabajar y sus secuelas se prolongan durante un periodo superior a un año. Casi siempre se produce por la pérdida de un miembro o por la reducción de función de un miembro o de una parte del mismo. La pérdida de la vista, la pérdida de la audición o cualquier otra lesión orgánica, perturbaciones funcionales o psíquicas que resulten. Incapacidad permanente total. Provoca la pérdida total y permanente de la capacidad para trabajar. Por lo general se debe a la pérdida de vista de ambos ojos, la anatómica o a la incapacidad funcional de más de un miembro o de sus partes esenciales, que son las manos o los pies, a la pérdida de audición de ambos oídos. Muerte, cuando el accidente provoca el fallecimiento de la persona. El programa de salud ocupacional parte de la buena dirección de la organización, por eso es importante tener en cuenta la aprobación de manera anual, las respectivas actividades y recursos necesarios en materia de seguridad industrial y salud ocupacional, así como garantizar su financiamiento. Facilitar la capacitación en seguridad industrial y salud ocupacional al talento humano de la organización. Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y del medio ambiente. Cotizar ante las administradoras de riesgos profesionales ARP el valor correspondiente al seguro de riesgos profesionales con el objeto de amparar las contingencias de accidente de trabajo y de enfermedades profesionales. Notificar a la administradora de riesgos profesionales los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se presenten. Motivar al personal por la seguridad y la salud ocupacional a través de charlas, cartas de reconocimiento, asistencia a reuniones formales, entre otras. Dar prioridad a la seguridad industrial y a la salud ocupacional cuando deba tomarse una decisión en la que aquella esté en juego. Norma ISO 9001, la Organización Internacional de Normalización. Es una federación mundial de organismos nacionales de normalización. También es considerado como un método de trabajo que tiene como objetivo satisfacer al consumidor y mejorar el funcionamiento de una organización mediante la mejora de sus relaciones internas. Organizaciones con diseño de producto. La ISO 9001 está ayudando a todo tipo de organizaciones a tener éxito a través de un incremento de la satisfacción del cliente y de la motivación del departamento. El diseño y la implementación del sistema de gestión de la calidad de una organización está influenciado por diferentes necesidades, objetivos, productos suministrados, procesos, empleados, el tamaño y estructura de la organización. Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad que utiliza recursos y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede considerar como un proceso. Frecuentemente, el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. Enfoque basado en procesos. Se puede aplicar a todos los procesos la metodología PHBA, planificar, hacer, verificar y actuar, para así obtener la satisfacción del cliente. ARP. El Sistema General de Riesgos Profesionales es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Campo de aplicación.
El Sistema General de Riesgos Profesionales, con las excepciones previstas en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, se aplica a todas las empresas que funcionan en el territorio nacional y a los trabajadores, contratistas, subcontratistas de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes y del sector privado en general. Hace parte del Sistema General de Riesgos Profesionales al que deben estar vinculadas las empresas con todos sus trabajadores, afiliación que siendo obligatoria le permite al empleador garantizar los beneficios que ésta le brinda. Algunas de estas empresas son Colmena, Sura, Positiva, Colpatria, entre otras. Se conoce como pausas activas o gimnasia laboral aquellos periodos de recuperación que siguen a los periodos de tensión de carácter fisiológico y psicológico generados por el trabajo. El programa de gimnasia laboral se utiliza para el mejoramiento en la calidad de nuestra vida. Se implementa todas las mañanas antes de iniciar labores y hacer de esta actividad un hábito de vida. Objetivos: crear conciencia respecto al cuidado de la salud laboral, prevenir desórdenes psicofísicos causados por la fatiga física y mental, evitar la monotonía durante la jornada laboral. Los ejercicios al realizar en las pautas activas se realizan 1 o 2 veces al día durante el turno de 8 horas laborales, con una duración entre 5 y 7 minutos.